Se están organizando para generar un movimiento de autoconvocados que tiene, por lo menos en los grupos de WhatsApp, más de 700 participantes, y al reproche elevan básicamente a la actitud del gremio, que es anuente con las posturas que el Tribunal Superior de Justicia define como política salarial para los trabajadores. Nosotros vamos a tomar contacto ahora con el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Federico Corteletti, que está en línea con nuestro programa. Guillermo Jeremía, del programa Haciendo las Cosas, lo saluda Federico, un gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Guillermo? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, entiendo que deben conocer el reclamo de los autoconvocados. ¿Lo siente como un fracaso del gremio que representa tener un grupo tan significativo de empleados judiciales descontentos con la realidad y que se autoconvocan? No, Guillermo, para nada. Entendemos el momento que está viviendo el país y por un lado es entendible la desazón de los compañeros, la situación que se está viviendo para llegar a fin de mes. Y por otro lado, entiendo que hay muchos compañeros y compañeras que recién se están sumando a las convocatorias, a la lucha, a la convocatoria colectiva, y desde nuestro punto de vista es bienvenido. Eso va a sumar a las expresiones colectivas del gremio en el Poder Judicial. Pero la historia no comienza desde ayer que se han sumado algunos compañeros y compañeras. Quiero aclarar que, por supuesto, que hay gente que sí ha participado en otras ocasiones, pero muchísima que no. Y hay algunas cosas donde probablemente compartamos, coincidamos, y hay otras cuestiones en las que no coincidimos, y creo que tiene que ver con no haber recorrido o transitado la instalación de un sistema salarial que tenemos vigente en este momento, la defensa de ese sistema salarial y la visión que tenemos de cómo tenemos que recuperar salarios junto al resto de los trabajadores, ¿no? Pero creo que lo positivo es que una gran cantidad de jóvenes se está volcando a la lucha y a la actividad gremial, y eso me parece sano. Sí, después, pero, perdón, Federico, sí. pero ¿por qué creen que se autoconvocan y no canalizan a través del gremio? Es evidente que algo pasa. Sí, entiendo que hay una desconexión, y yo creo tener algunos indicios de cuáles son las diferencias, que me parece que hay grandes desencuentros en la forma de leer algunas cosas. El sistema salarial, por supuesto. Pero también hay un gran reproche a las representaciones. Nosotros nos hacemos cargo de eso, de la representación sindical en todos lados. No es un fenómeno solo de Córdoba, de nuestro gremio, de nuestro país, es a nivel mundial. No es solo de los sindicatos, usted lo sabe, las representaciones políticas, los partidos, las iglesias, las entidades empresarias, los comunicadores, todas las representaciones están puestas en tela de juicio. Y se debate un modelo que hace muchísimo tiempo viene profundizando el individualismo, y nosotros seguimos parando por encima de eso lo colectivo. Por eso yo le veo una parte positiva. Y después creo que hay algunos desencuentros que tienen que ver con no haber transitado justamente lo que le digo, conseguir el sistema salarial, no entenderlo, porque muchos de esos compañeros y compañeras, insisto, esto es una invitación a que se sumen a todas las actividades del gremio. No comprenden cómo funciona el sistema salarial, porque obviamente lo de la Corte es insuficiente, pero el año todavía no terminó. Y nosotros tenemos medido de los 11 años que tiene de funcionamiento el sistema salarial, y salvo el año pasado, donde hay que medir, puede que hayamos perdido por muy pocos puntos o salido parecido, por ejemplo, a los sindicatos estatales de Córdoba, no nos fue tan mal. Si este año continúa de esta manera, probablemente haya un indicio de que esto termine mal.
Pero justamente por eso el año pasado tuvimos todo el año delineando un plan de acción para recomponer salario más allá de la situación de ajuste nacional. Un poco de eso. Federico, no queda claro si ustedes admiten que está atrasado o no el salario de los empleados judiciales provinciales, porque usted acaba de decir que en el año 2024 no le fue tan mal, pero sin embargo tienen a un movimiento autoconvocado insatisfecho por los niveles salariales que tienen. Pero Guillermo, ¿cómo no va a estar atrasado el salario? ¿Cuál estatal no está atrasado? No hay ningún salario de los estatales. El ajuste recayó principalmente en el país sobre jubilados, salarios de estatales, obra pública y fondos coparticipables de las provincias. Esos ítems que le mencioné representan el 70% del ajuste nacional. Pero es culpa de mi ley la definición de los niveles de ingreso de los empleados judiciales de la provincia de Córdoba que define el Tribunal Superior de Justicia. Claro, Guillermo, justamente ese es el tema. Nuestro sistema salarial recoge el número de índice de inflación del INDEC y tomamos el número que resulta de la negociación entre la Corte Suprema y el Ejecutivo Nacional. Esto desde hace 11 años, con gobiernos de toda índole. Cristina, Macri, Alberto y ahora Milei. Con resultados que ya le digo, han sido buenos de nuestro sistema salarial. Pero nosotros, no lo fija tampoco el Tribunal Superior de Justicia. Tomamos ese número de esa paritaria y la trasladamos a Córdoba. Ha tenido sus beneficios, ya le digo, en todo este tiempo. Lo que está ocurriendo ahora, y es bueno que usted lo pregunte, porque es lo mismo que está pasando con todos los estatales en todo el país. La pérdida de poder adquisitivo es enorme. Alrededor de un 50% de pérdida del poder adquisitivo, que no ha sido compensado en paritaria. Nadie ha recuperado. Usted habrá visto que todos los estatales en todo el país están levantando la misma bandera, recomposición salarial. En la provincia de Córdoba, recién a partir del segundo semestre del año pasado, comenzaron a otorgar cláusulas de gatillo para empardar la inflación. Y en esta paritaria actual de la UPC, que yo celebro, hay un incipiente recupero de parte de lo perdido. Pero lo perdido no se va a recuperar con una sola medida, en un solo paro. Por eso es que nosotros sí tenemos un plan de acción que nos llevó 2 meses el año pasado en la calle, donde nos sentamos a discutir, y hay un principio también, por lo menos de ver que hay una posibilidad de recomponer salarios y a la estructura de la carrera, pero eso lo dejemos aparte. Vuelvo al tema de los estatales. Nadie ha recuperado lo perdido en la mega devaluación de diciembre del 23. Incipientemente, en el acuerdo con UPC, en esta provincia, no está pasando lo mismo en otras, ni en la nación, a los estatales nacionales les dieron 1,5 para enero y 1,2 para febrero. Prácticamente la mitad de la inflación. Le están reclamando... Digo, la Corte, les cuento, la Corte está dando por debajo de la inflación. A los nacionales le dieron 1,5 en enero, a nosotros nos dieron 1,8. Pero además hay algún problema político por lo cual todos esperábamos que definiera enero y febrero y no lo definió. Pero aún en parte de la inflación, eso nos devuelve ni recuperamos lo perdido, parte de lo perdido. Lo que necesitamos es recomponer, es un poquito más allá de la inflación para ir recuperando poder adquisitivo. Y esto es más que levante el piso del salario inicial, que entre teoría haya una relación porcentual más elevada a la que existe actual, una serie de cosas, tiene muchas consecuencias. Y esto, ya hemos tenido reuniones, todavía no hay nada definido, pero nosotros tenemos mucha fe de que vaya por buen camino. Y si no lo va, como el año pasado, vamos a tomar medidas, que es lo que hemos hecho. Cuando no hay respuesta del empleador, hay medidas.
Me iba a decir, Guillermo. No, que el reclamo de los autoconvocados es que ven al gremio muy alineado con las lógicas de lo que impone la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia, y no se revelan buscando mejorar los haberes de los trabajadores de la justicia provincial. Bueno, ahí lo que le estoy diciendo es que es todo lo contrario. Nosotros no lo tiene que decir a mí, Federico, se lo tiene que decir al trabajador. Eso. Algo pasa que no les creen o no está pasando nada en la realidad. Le vuelvo a decir, entre que hay algunas confusiones, no se maneja y no se conoce el sistema salarial, no se participa de las instancias gremiales a donde esas cosas se hablan, se conocen, se pueden estudiar, se pueden ver cómo funcionan. Hay una parte que no se conoce. La Corte Suprema no es que no va a definir elementos. La Corte Suprema va dando tramos. No hay una paritaria semestral o anual, por ejemplo, como la que se en Córdoba, sino que va dando tramos. Por supuesto que es bajo el 1,8, pero tampoco, aunque den la inflación, tampoco eso nos va a cambiar ni nos va a devolver el poder adquisitivo perdido. Y le vuelvo a decir que nosotros sí hemos definido acciones y un plan para recuperar poder adquisitivo. Si esto los compañeros autoconvocados no lo conocen o no les satisface, bueno, tienen que buscar los canales. Jamás hemos negado una asamblea en ningún lado. Tenemos asambleas permanentes. Toda la semana nosotros estamos en algún lugar, en los edificios de Córdoba o en algún lugar del interior. Y esos son los canales que hay que usar. Eso le digo, hay coincidencia en el diagnóstico con los compañeros que se hayan autoconvocado. Pero está la herramienta gremial y está a disposición para pelear. Y ahí sí hay una diferencia. Todo lo contrario, nosotros sí definimos que hay una dificultad en la coyuntura, pero también hay que sobreponerse a esa coyuntura y hay que buscar la vuelta. Y esa vuelta se la hemos buscado. Fíjese que nosotros en este aumento, que sigue siendo insuficiente y no podríamos calificarlo de otra manera, la Corte Suprema no sacó febrero, pero nosotros en Córdoba sí. Es la tercera vez en 11 años que eso ocurre, y siempre ha ocurrido por intervención del gremio. Y eso tiene que ver con las movilizaciones del año pasado. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto que hay un reproche, vuelvo a decir lo que dije al principio, además de un desencuentro con el gremio y con cuáles son las medidas que toma y cuál es el rumbo, también hay un desencuentro por una cuestión ya que es cultural y que tiene que ver con el reproche a las conducciones gremiales. Bueno, nosotros ponemos a disposición la herramienta gremial. Ahora, quien se suma hoy tiene que escuchar también de dónde venimos. Esto no empezó ayer. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Federico, para finalizar, ¿hay posibilidad de una recomposición a corto plazo? Sí, por eso le digo. Le vuelvo a decir, ¿de cuánto va a ser y cuándo va a ser? Le pongo algunos números. Sí. Vuelvo a decirle, nosotros tenemos un sistema establecido, salvo que digamos, mire, no lo queremos más. Pero hasta ahora, hasta hoy nos ha redituado y sigue redituando. En la balanza, si uno toma todos los años, yo tengo acá la hoja, pero usted cuando quiera podemos charlarlo. Mes por mes, la inflación, de la inflación del INDEC, lo recibido por parte de la Corte Suprema y lo recibido por los estatales de Córdoba. Nosotros hasta ahora tenemos una balanza positiva, ¿se entiende? Y el año todavía no terminó, yo creo que va a salir así, aún con problemas políticos en la Corte. Vamos al tema de si puede haber en el corto plazo una recomposición. Sí la puede haber. Si nosotros venimos más o menos empardando la inflación, que es lo único que va a hacer la Corte, y buscamos una solución local, por fuera de nuestro sistema salarial, en este caso nosotros ya lo hicimos este mes, el año pasado, a través de la carrera. Los ascensos masivos implicarían un ascenso de más del 85% de la planta. Elevaríamos el piso. Fíjese que un meritorio que no cobra la bonificación por permanencia en la categoría, que tiene hasta 2 años, implicaría un aumento, por ejemplo, del 14%. ¿Sabe en cuánto tiempo puede haber un aumento de un 14% de una sola vez? Y esto, vuelvo a decir, al margen de la compensación de inflación que salga de la Corte. Eso puede ser en lo inmediato.
y tiene, sí, repercusiones distintas en cada categoría. El proyecto es sumamente ambicioso, elimina 4 categorías, están fijadas hace 40 años en el Poder Judicial, implica un cambio enorme, y sí puede darse en el corto plazo, en la medida que esto se apruebe, y si no lo hicieran, el gremio, como lo hizo el año pasado, porque el año pasado fue con esa bandera que nos movilizamos 2 meses, con movilización en tribunales 1, en tribunales 2, con paros, con abandono de tareas, todo tipo de expresiones gremiales. Cuando nos dijeron, bueno, los vamos a sentar, se terminó el año, venía la feria, nos dijeron, es lo que hicimos, tuvimos una reunión, al principio no teníamos tanta expectativa, salió muy bien, pero le digo, esa reestructuración es nuestra carta para la recomposición salarial, no solo para compensar la inflación, sino para recuperar parte de lo perdido. Y digo parte, y esto es muy importante, Guillermo. Usted, seguramente como yo, también vivió varias crisis, la del 2001, por ejemplo. En el 2001 hubo una devaluación no tan grande como la que hizo Milei. Recién los trabajadores de Córdoba, pero en general todos los trabajadores del país, recién en 2006, 2007 recuperamos el poder adquisitivo de aquella vez. Pero ¿sabe que había políticas de recomposición salarial? Sí. Ahora no las hay. Aún en ese contexto, nosotros no nos amilanamos. Lo vamos a poder hacer, pero para eso necesitamos unidad, necesitamos solidaridad, coordinación, fortalecer la herramienta gremial, que se afilien los compañeros, que escuchen razones también. Y obviamente nosotros también escuchamos lo que dicen los compañeros, pero nosotros no estamos, fíjese que no estamos negando la realidad, la coyuntura la conocemos al dedillo, y los números del Poder Judicial también. Planteamos lo que se venía con Milei, previo a las elecciones, lo planteamos después. Algunos nos decían, no queremos hablar de política, y seguimos diciendo lo mismo en cómo nos lastiman las políticas de Milei, que le vuelvo a decir, está relacionado con nuestro sistema salarial, por eso nos afecta igual que a todos los estatales. Pero no nos quedamos con eso, nosotros tenemos formas de solucionarlo con herramientas que sí son de sorte, sin irnos en un salarial que nos beneficia, y que además, si nos queremos equiparar como funcionarios y magistrados, que están equiparados, y a eso que se llama Tabalcorre. No sé si más o menos se entendió. Sí, pero lo entendemos. Pero hay razones de peso. Sí, sí. Hay una cuestión también, porque conocemos situaciones. Hay mucha gente que en tribunales no se afila porque dice que le cuesta entre 40 y 50 mil pesos la afiliación mensualmente, y que depreciaría aún más su salario. Ustedes mismos debieran estar preocupados por esa situación, ¿no? Mire, obviamente, primero, la afiliación al gremio judicial es una de las más bajas. Usted sabe, estamos en la CGT, le puedo decir cómo son las afiliaciones. Nosotros tenemos una afiliación desde el básico. Si a los compañeros les resulta hoy difícil, por ejemplo, todos los contratados tienen una cuota de 2%. O sea, ningún meritorio contratado hoy paga la cuota gremial completa. Y si no, los compañeros que se afilen después de que tengamos estos logros, pero es importantísimo fortalecer la herramienta gremial. Y después, a la hora de las discusiones, hay una forma de discutir. Por supuesto que, ya le digo, somos uno de los gremios más democráticos. Nosotros incluimos a los no afiliados en la escucha, pero la toma de decisiones tiene sus carriles, como toda organización gremial, con los afiliados, y eso es lógico. A usted, que debe ser a lo mejor socio de algún club de Río Cuarto, si quiere ir a votar y no es afiliado al club, no lo van a dejar. Bueno, acá se escucha, pero obviamente votan los afiliados. Federico, muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Guillermo, muchas gracias a usted, saludos a toda la audiencia y gracias por la escucha. Al contrario, gracias a usted. Bueno, escuchamos la otra versión. Ayer escuchábamos a los autoconvocados que se están movilizando, reclamándole al gremio mayor protagonismo. No quieren crear un gremio paralelo, ayer lo dijeron. Queremos que nos escuche el gremio y que tenga una postura más activa, más vigorosa, más enérgica, ¿no?, a la hora de los reclamos salariales. Hoy escuchamos a Federico Cotelli, el secretario general a nivel provincial del gremio.